Buenos días, hermanos. Pues vamos a comenzar nuestro estudio de esta mañana. Estamos viendo el capítulo 12, nos quedamos a mediación del capítulo 12. Habíamos leído hasta el versículo 11, pero dijimos que íbamos a tomarlo ahora porque no hicimos ninguna explicación sobre ese versículo. Así que empezamos por el 11, por favor. Nosotros vemos, ¿verdad?, que explica, ¿verdad?, en dónde está esa victoria. Dice, y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Quiénes son estos ellos? Pues los que están dando alabanza y gloria al Señor, que están elevando sus voces en el cielo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el enemigo ha sido lanzado fuera. Y ellos dicen que, fíjense que no se arrogan la victoria, sino que dan las razones de esa victoria. Y dicen, han vencido por medio de la sangre del Cordero. O sea, el mérito es de Jesús, que puso su vida en la cruz para redención, ¿verdad? Redención de los humanos que ahora están en el cielo, ¿verdad? Disfrutando de la salvación, de la redención completa. Y dice, o sea, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de testimonio de ellos. O sea, el siempre hablar de la obra que Jesús hace en la cruz a favor de nosotros, ¿verdad? Entonces es la segunda cosa. Y la tercera cosa dice, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. O sea, que no tuvieron en mucho valor el conservar la vida, sino que fue más importante para ellos el testimonio, aunque les costara la vida. Entonces esos tres factores son los que dan la victoria, ¿verdad? La sangre del Cordero, el testimonio de la palabra de ellos y el no apreciar su vida como algo valioso, sino llevar hasta el final su testimonio, aunque les costara la vida, ¿verdad? O sea, les produjera la muerte. Y luego sigue diciendo, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. O sea, pueden estar tranquilos, felices, disfrutando, es la alegría total. Ya no hay nada que interrumpa esa felicidad en el cielo, porque ya no está el acusador, el que iba y le decía a Dios, mira, no son tan buenos, no están bien delante de ti, aunque así parezca, tienen esto, tienen lo otro, o sea, ya no está el acusador. Entonces, por eso hay alegría en el cielo, pero hay un ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El tiempo, pues dice que tiene poco tiempo. El tiempo que Dios le está dando a Satanás es medido. Y ahorita vamos a ver la medida que se ha estado repitiendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya estamos en el séptimo sello que fue abierto, en la séptima trompeta que fue tocada, que era la última, que eran los juicios más duros, más difíciles. Entonces está por terminársele su tiempo. Estamos en la segunda parte de la gran tribulación y habíamos dicho que la gran tribulación comprendía 7 años. Los 3.5 primeros fueron de juicios suaves, vamos a decir, pero los de la segunda parte, lo más duro, lo más difícil, y estamos en la última
parte de la gran tribulación, de estos 3 años y medio que restan a los juicios de Dios, o sea, el juicio final, ¿verdad? Entonces, por eso dice que tiene poco tiempo, por eso está muy enojado. La serpiente antigua está muy enojada porque sabe que tiene poco tiempo. Entonces ha descendido con ira a la tierra, ha descendido y va a buscar de sacar su ira haciendo el mayor mal posible, ¿verdad? Y luego sigue diciendo, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Se había medio olvidado de la mujer cuando no pudo devorar al hijo, pero ahora que fue lanzado a la tierra se acordó de su coraje y persigue a la mujer. ¿Por qué la persigue? Ya dijimos que la mujer simboliza el Israel, el pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, ¿por qué lo persigue? Porque está enojado, porque de ahí va a salir su destructor, ¿verdad? Que es la simiente de la mujer, que es Jesucristo, ¿verdad? Entonces está tan enojado que la persigue porque quiere destruirla, ¿verdad? Dice, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Aquí es donde se vuelve a repetir ese periodo, ¿verdad? Un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, que es lo que significa los 3 años y medio. Un tiempo, un año, tiempos, 2 años y la mitad de un tiempo completan los 3 años y medio. Y recordemos que el lenguaje en este libro es muy simbólico. Y entonces se usa, puede decir 1260 días, puede decir 42 meses, puede decir 3 años y medio, o puede decir un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, pero el periodo es el mismo, ¿verdad? La misma cantidad de tiempo, ¿verdad? Entonces sigue diciendo aquí nuestra lectura, vamos a hablar un poquito de este versículo. Se le dieron a la mujer 2 alas de la gran águila. Ya al empezar la clase les había comentado que en la escritura hablar de águila, alas de águila, simboliza la ayuda que Dios nos da, una ayuda efectiva. El águila es la mayor de las aves. Sabemos que todavía hay uno mayor que es el cóndor, ¿verdad? Acá en América, pero en el tiempo de la escritura no se conocía el cóndor. Así que lo mayor, la realeza en las aves es el águila. Entonces, lo más potente en el cielo es el águila. Y eso es lo que aquí simboliza, ¿verdad? Que no era posible a través de un transporte terrestre huir, vamos a decir, ¿verdad? Pero volando era posible huir. Y ese volar significa la ayuda de Dios en el momento preciso, en el tiempo preciso para escapar de una dificultad. Ya había mencionado yo que en la escritura ya en Deuteronomio y en Éxodo habla de cómo Dios los sacó de Egipto por medio de alas de águila. Y acá en Proverbios dice que cuando confiamos en Jehová, tendremos alas como las águilas, ¿verdad? Eso significa la ayuda de Dios, ¿verdad? Caminaremos y no nos cansaremos, ¿verdad? Tendremos fuerzas extraordinarias. Eso es lo que significa las alas de águila. Sí, pastor. En la película, no recuerdo si en las Crónicas de Narnia o en El Señor de los Anillos, que ambas son una metáfora sí, de la lucha, ¿verdad?, entre sí, el bien y el mal. Hay una escena donde en una situación difícil aparece un águila, sí, ¿verdad?, que los rescata, transporta, sí, los rescata a los que estaban, supuestamente a los que están del lado del bien, ¿verdad? Sí, sí, del lado bueno, como siempre, dice aquí. Siempre es una representación, ¿verdad?, de las águilas. Y ahí vemos cómo cuando nosotros ya no podemos más y no tenemos fuerzas, viene esa ayuda extraordinaria
representada por el poder volar. Es el sueño del hombre siempre, ¿verdad? El poder volar, que se ha, como luego dice, concretado en los aviones, ¿verdad? No podemos volar individualmente, pero lo podemos hacer colectivamente, ¿verdad? Por medio de apoyos, de ayudas, alas prestadas, podríamos decir, ¿verdad? Entonces, para que volase delante de la serpiente al desierto. ¿Qué desierto? Pues no sabemos. Posiblemente ese desierto representa un lugar seguro. Así como el pueblo fue sacado de Egipto y llevado al desierto, donde estaba seguro de Egipto, ¿verdad? Así representa un lugar seguro. Muchos eruditos han dicho, pues puede ser el sur de Israel, allá al oriente, donde la tierra de Edom, que sabemos que la tierra de Edom construyó una ciudad entre las rocas, un lugar dificilísimo. Tiene 300 metros de altura, está entre puros picos y dicen que visto de arriba es como si fuera la base de un volcán rodeado de montañas que son puros picos y la única manera de entrar es un corredor que tiene entre 6 y 12 metros. Es un corredor de 2 kilómetros. Pero es la única entrada que tiene. Imagínense la altura. Montañas desde abajo hacia arriba, hacia ese lugar, 300 metros. Entonces es un lugar muy agreste y ahí Edom fundó una ciudad. La escritura cuando habla por medio de los profetas de Edom, habla de te hiciste nido como las águilas, le dice. Y esa ciudad se llama Petra. Es una ciudad que mucho tiempo estuvo perdida, escondida, hasta que algunos exploradores la descubrieron allá. Y tiene grandes salas, habitaciones, todo construido en la roca, pero habitable, ¿verdad? ¿Por qué se deshabitó? No sabemos, ¿verdad? Puede ser porque salieron a perseguir, a proteger su territorio y fueron destruidos o por enfermedad, no sabemos. Pero es una ciudad abandonada. Pero algunos eruditos dicen, pues sería ahí el refugio, pero no sabemos. Sabemos que muchas cosas son simbólicas y este desierto puede ser simbólico también. Un lugar de protección en donde no fuera alcanzado el pueblo de Israel para ser destruido. Y sigue diciendo que sería sustentada por un tiempo. Ya vimos esto que habla de 3 años y medio, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Sustentada por quién? Pues no sabemos, ¿verdad? Pero muchos dicen, pues puede suceder lo que comentamos en la clase pasada, como en la Segunda Guerra Mundial, que muchos judíos perseguidos fueron sustentados por gente no judía que sentía el dolor de ellos y los apoyaba y los ayudaba escondiéndolos o dándoles alimento, ¿verdad? Entonces, simplemente dice que sustentada, donde es sustentada, ¿verdad? Claro, esto todo viene de Dios y nos usa a nosotros los humanos como sus manos para hacer la obra. Dice, y muy bien, hasta ahí leímos, vamos a seguir con el versículo 15. Aquí nos sigue diciendo, dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. O sea, en su persecución, de su boca salió una corriente, un río, aquí lo representa como agua, ¿verdad? Para que arrastrara a la mujer y se la llevara. Nosotros sabemos que si algo hay peligroso, es una corriente de agua. Aquí en la ciudad
que no podemos hablar de río, ¿verdad? Simplemente de inundación de calles, y sin embargo qué peligrosas se vuelven. Se llevan carros, se llevan autobuses, se llevan personas, ¿verdad? Que no pueden, aunque no sea una corriente muy grande en una calle, se las llevan. ¿Por qué? Porque la fuerza del agua corriendo es tremenda. Y eso es lo que representa aquí este río, una fuerza tremenda de arrastre. Muchos eruditos dicen que esto como un río, porque recuerden que es muy simbólico, ¿verdad? Y aquí nos dice agua como un río. Ya sabemos que cuando hay la palabra como, no es un río, ¿verdad? No es un río propiamente dicho, sino es un simbolismo. Entonces muchos piensan que puede ser, por ejemplo, un ejército, ¿verdad? Un ejército que va detrás, que va destruyendo y entonces arrastra, acaba, pisotea, termina con el objeto de su persecución. ¿Sí, pastor? Sí, hermana, confirmando lo que usted dice, en Isaías, capítulo 59, versículo 19, dice, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como un río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. O sea, habla de un ejército, un ¿verdad? Ejército, sí. Que como un río como va un contra, río, sí. contra el pueblo de Israel. Eso es lo hermoso de la palabra, que la palabra nos explica, ella se explica a sí misma y nos da los términos y nos da las explicaciones de los términos que usa. Quiero hacerles el comentario de que lo que estamos viendo en Apocalipsis está también muy relacionado con las profecías de Daniel. En Daniel tenemos casi todo esto. Tiene algunas variaciones porque lo que está en Daniel acá está como más concentrado, allá está más difuso, ¿verdad? Recordemos que Daniel es mucho antes del tiempo de Juan, ¿verdad? Daniel es de antes de los 400 años de silencio. Entonces estamos hablando de entre el 1700 años antes de Jesucristo, más o menos, o cuando menos 500 años antes de Jesucristo, porque sabemos que Judá fue llevado en el 506 al exilio, ¿verdad? Entonces, por ese periodo situamos a Daniel. Entonces son 500 años antes, bueno, 600 o 700 antes de Juan, porque Juan ya está en el 90 de Jesucristo, ¿verdad? 90 y tantos. Entonces, porque recordemos que es el último de los apóstoles en morir. Era el más joven cuando anduvo con Jesús, era casi un niño y fue el último en morir. Y se sitúa sus últimos años por el 95, por el 90, por ahí, ¿verdad? Entre el 93 y el 95, por ahí, sus últimos años, referido precisamente al Apocalipsis. Entonces son muchos años de diferencia entre la profecía revelada al profeta Daniel y la profecía que está recibiendo Juan para ser entregada al pueblo cristiano en un futuro, ¿verdad? Entonces seguimos con nuestra aquí explicación. La tierra ayudó a la mujer y tragó el río que el dragón había echado de su boca. O sea, la tierra vino en auxilio. Muchos dicen, bueno, puede ser como muchas veces ha sucedido, como sucedió en el desierto, que la tierra se abrió y tragó a Acán y a los seguidores de Acán que estaban en contra de Moisés y de las cosas que Dios había ordenado, ¿verdad? Tratando de hacer división entre el pueblo. Puede ser eso, sabemos que cuando hay terremotos la tierra se abre, y lo tenemos muy visto en California, con los terremotos en California, cómo se abre la tierra. Lo vimos en Chiapas, ¿verdad? Mi esposo tiene un sobrino en Chiapas y dice que ahora, no el último, pero el temblor anterior, que se abrió una grieta tan grande que para ir de la colonia donde ellos vivían al centro, que hacían media hora,
luego tenían que hacer un recorrido de casi 2 horas, hora y media, 2 horas, para librar la grieta que se había abierto con el temblor. Entonces esas cosas son comunes, suceden, ¿verdad? Y esa puede ser una de las explicaciones de lo que aquí nos presenta. Y la tierra se tragó aquel río que perseguía a la mujer, ¿verdad? Dios pone muchos medios de proteger a los suyos. Y en este momento está protegiendo a Israel. Recordemos que estamos en los últimos tiempos de los juicios, que Israel es de los últimos que van a ser, pues podemos decir, redimidos por el Señor, ¿verdad? Ya la iglesia ya está con el Señor, ¿verdad? Ya está habitando en el cielo. Los juicios son para los recalcitrantes que no han querido oír la palabra del Señor. Para Israel ya sabemos que 144,000 de Israel fueron sellados y son intocables, ¿verdad? Pero no es todo Israel. Hay mucho más pueblo, ¿verdad? Y entonces de ese pueblo es del que aquí se está hablando, ¿verdad? Y dice al final del versículo que el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra, como ya no pudo hacerle daño a la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí puede referirse tanto a los 144,000 o puede referirse a los que se van convirtiendo, que van aceptando el testimonio de Jesucristo a la medida que ven la acción de los juicios de Dios, ¿verdad? Porque dice que al final de los tiempos todo Israel será salvo, dice la Escritura, ¿verdad? Y Pablo lo menciona mucho ahí en Romanos 11. Nosotros leemos sobre Romanos 11, donde habla de la rama que volverá a ser injertada en el olivo original, ¿verdad? Que es Israel. Nosotros somos la rama silvestre que no correspondía estar en el olivo fino, pero el Señor le tuvo a bien injertarnos ahí. Pero la rama desgajada, que es Israel, volverá a ser injertada. Dice, si nosotros que no pertenecíamos ahí, fuimos injertados, ¿no podrá el Señor volver a injertar la rama original? ¿Verdad? De eso habla Romanos 11. Entonces, nos dice aquí que fue a perseguir a la descendencia de la mujer, ¿verdad? Seguimos, con esto terminamos el capítulo 12.